¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. En esta hora les saludamos como siempre. Estamos con la continuación del tema titulado Respuestas a preguntas difíciles. Y hoy tocaremos un punto muy importante que lo titulamos El pecado imperdonable. Es lo que vamos a estar viendo en esta maravillosa tarde. Dios me los bendiga a cada uno de ustedes y a aquellos valientes que se atrevan a escuchar la palabra de Dios, el mensaje divino, donde Dios quiere instruirnos, quiere enseñarnos. Así que no hay que hacer caso omiso del llamado de Dios. Siempre hay que escuchar, siempre es bueno alimentar nuestra alma, nuestro espíritu, para que vayamos conociendo lo que es la vida espiritual. Dios me los bendiga. Vamos a introducirnos a este tema que lo llamamos, como ya lo hemos venido desarrollando, respuestas a preguntas difíciles. Hoy tocaremos el punto, el pecado imperdonable. ¿Habré cometido yo algún pecado que no tenga perdón? O sea, son cosas que a veces nos nacen, o que una persona que no conoce de Dios llega a hacerse en su interior. Creo que ya no tengo perdón de Dios, he hecho tantas cosas. La Biblia dice que hay un pecado imperdonable. ¿Será ese el que cometí yo? Bueno, eso lo vamos a estar viendo según vayamos desarrollando este punto tan importante. Y quédese con nosotros, por supuesto, para que usted conozca un poquito más de la palabra, porque la Biblia dice que hay un pecado imperdonable y muchos predican de esto y lo predican mal, y les queremos aclarar este asunto del pecado imperdonable. Y incluso muchos predicadores llegan a subirse a un púlpito y a tergiversar la palabra, a torcerla, más bien dicho, y para eso estamos, para corregir un poco esos tipos de errores y que llevan a las personas a vivir una vida frustrada, una vida llena de angustias, una vida que se puede tomar ya sin sentido con Dios. Pero no es así, no es así. En verdad, lo que Dios quiere decir en su palabra lo vamos a explicar. Porque es el pecado imperdonable. Vamos a ver qué nos dice. Ahí esta palabra está allí, acerca del pecado imperdonable, está en Mateo capítulo 12. Hay muchas personas que se preguntan este asunto. ¿Qué tanto le habré regado? Creo que ya no tienes perdón de Dios. Incluso a mí me han tocado personas que me confrontan y me dicen, si tú antes andabas de borracho, de drogadicto, de todo el malo, de todo lo malo que existe, cometiste o hiciste, y ya ahora resulta que eres cristiano. ¿A poco Dios ya te perdonó por eso? Porque ven el tamaño del pecado que un ser humano comete, y llegan a meterse la idea de que ya no tienen perdón de Dios. Entonces, pero vamos a ver que sí hay, cuando verdaderamente nos arrepentimos de corazón y transformamos nuestra vida en una vida diferente. Vamos a ver qué nos dice la palabra en Mateo capítulo 12. Allí está Jesús, ¿verdad?, hablando a sus seguidores, y sucede algo, sucede un altercado allí en el capítulo 12, del versículo 22 en adelante. Jesús está presente y le están llevando a un endemoniado, ciego y mudo, dice la palabra en el versículo 22 del capítulo 12 de Mateo, y le sanó, dice, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, le sanó. Entonces Jesús fue cuestionado por los religiosos de aquella época. Los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Llegaron a confrontarlo de esa manera y decían que el poder de Jesús no era de arriba, sino que era por un acto satánico. Y así es como nace esta palabra de el pecado imperdonable que nos menciona aquí
enseguida de este pasaje, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que... Pero vamos a ver qué dice el contexto. Vamos a irnos al contexto para una sana interpretación acerca de lo que es el pecado imperdonable que está aquí en este pasaje precisamente, aquí en este pasaje, en el versículo 31 de Mateo capítulo 12. Dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. Allí hay un pecado, ¿verdad?, que no es perdonado, por supuesto. Ahora, ¿qué dice el contexto de este pasaje? Número 1, dice que Jesús libera a un ciego y mudo, quien la Escritura dice que estaba endemoniado. Esta persona que era ciega y era mudo, la Biblia lo describe como una persona endemoniada. Son misterios. Solo Jesús, que lo conoce todo, sabe si era un demonio. Yo creo que sí era un demonio. Si Jesús lo dice, era un demonio. El que tenía mudo, el que tenía ciego, a este hombre. Ciego y mudo. Imagínense, lo tenía este demonio. El contexto sigue diciendo, número 2, Jesús es criticado por este acto por los fariseos y dan más crédito al poder de Satanás que al poder del Espíritu de Dios. Es cuestionado Jesús. Número 3, Jesús se proclama superior al poder atribuido por los fariseos, cuando Jesús le dice que todo reino dividido, en el versículo 25 de Mateo 12, contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Jesús está queriendo aclarar las cosas. Es que yo no puedo echar esto por el espíritu del diablo. Yo estoy sanando a esta persona por el Espíritu de Dios, porque yo estoy en comunión con el Padre. Yo no estoy dividido con Dios, dice Cristo. Es lo que les quiere dar a entender. Yo estoy en unión con el Padre Celestial. Yo estoy sujeto a todo plan y propósito del divino. Y ellos, los fariseos, no creían. Número 4, Jesús desenmascara al diablo, que suele engañar a muchos para que rechacen la labor de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo lo desenmascara al diablo? Le dice, bueno, si Satanás estuviera dividido, su reino no prevalece. Entonces yo hablo de Dios y me están diciendo que estoy mal porque el poder que estoy demostrando al sanar a esta persona no es el poder que la gente quiere ver. Y así es como fue cuestionado. Ahora, el pecado imperdonable, entonces, ¿cuál es? ¿Qué concepto llegaron a formar o a formular estos religiosos críticos de Jesús? Ellos llegaron a la conclusión de que Jesús sanaba a los enfermos por el espíritu de Satanás, como quien sana hoy día, como un brujo que sana a un enfermo, porque sí puede suceder. Nosotros podemos ver en los tiempos que estamos viviendo cómo muchos brujos, muchos hechiceros llegan a hacer sanidades. Y así es como los religiosos de la antigüedad criticaron a Jesús. Dijeron que Jesús estaba haciendo los milagros por el espíritu de Belcebú, o sea, del diablo. Y un brujo actúa de esa manera. ¿Sanará a una persona enferma? Sí, yo no lo dudo. Pero no es por el Espíritu de Dios, para que no te engañes. Es por el espíritu del diablo. Un brujo opera en las tinieblas. Y por eso Dios nos prohíbe consultarlos.
Bueno, ahora sí, después de leer el contexto de lo sucedido y el del por qué Jesús es cuestionado por los fariseos o religiosos de esa época, vamos a ver qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo, porque Jesús es muy claro que todo pecado es perdonado, un asesino es perdonado, un delincuente es perdonado, una persona que ha cometido robos es perdonado, una persona homicida es perdonado, repito. Una persona que ha cometido adulterio es perdonado si se arrepiente de corazón. Una persona que ha hecho tantas cosas tantos tipos de maldades puede ser perdonado siempre y cuando se arrepienta de corazón. Pero hay un pecado imperdonable y es lo que quiero aclarar, quiero ir aterrizando ya sobre esto del pecado imperdonable. ¿Cuál es este pecado imperdonable? Es nada más y nada menos que la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Porque muchos religiosos incluso llegan a decir que ofendemos al Espíritu Santo cuando hacemos tal pecado. Sí, yo no digo que no, pero aún así podemos tener el perdón de Dios cuando nos arrepentimos de nuestras faltas. Porque ni modo que me digan que esos religiosos que critican no la riegan, no cometen falta, ni modo que me digan que no, allá que Dios los confronte, porque yo soy humilde y soy sencillo, digo, yo la riego y a cada rato cometo errores y me he atrevido a pedirle a Dios perdón, por supuesto, de tantas cosas que cometo que no le agradan a Él. Pero, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo y que Cristo dice que este pecado no puede ser perdonado? Es aquella que atribuye al poder del diablo una obra evidente por parte del Espíritu Santo hacia alguna persona. Eso es, lo voy a repetir, ¿qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es aquella que atribuye al poder del diablo una obra evidente por parte del Espíritu Santo hacia alguna persona. Por ejemplo, los testigos de Jehová llegan a decir que en las campañas evangélicas donde hay sanidades, donde hay milagros, ellos atribuyen, y a mí me ha tocado en lo personal escucharlos, que ese no es el poder de Dios, que ese es el poder del diablo y que no sé qué. Los adventistas también dicen lo mismo con su apóstol o pastor anciano Francisco Bullón o Paco Bullón, critican eso. Y eso es peligroso, eso se llama blasfemar contra el Espíritu Santo, y ese pecado la Biblia lo caracteriza como pecado imperdonable, para que usted no viva frustrado y diga, ¿habré cometido yo algún pecado que no tenga perdón? He cometido tantos pecados que creo que Dios ya no me va a perdonar y no tengo por qué ir a la iglesia, ya no soy digno de estar allí. Pues ¿quién es digno de estar allí? Si no fuese por la gracia de Dios, nosotros no estuviéramos donde estamos. Entonces, nosotros estamos aclarando ahorita en estos momentos qué es un pecado imperdonable. Es aquella blasfemia que se le da al Espíritu Santo o se ofende al Espíritu Santo cuando el mismo Espíritu está haciendo una labor de sanidad o una labor milagrosa en alguna persona, y que se levanten como estos fariseos se levantaron contra Jesús. Aquí en el versículo 24 de Mateo 12, criticando a Jesús que estaba haciendo un milagro por la obra del Espíritu Santo, sanando a este enfermo que era mudo y era ciego. De manera que Dios lo sanó, pero los religiosos de esa época dijeron que Jesús lo había sanado por el poder de Satanás. Y esto es una blasfemia peligrosa. Esto es un pecado imperdonable. Si usted muere en esa religión que ofende al Espíritu Santo y que llega a decir al aire libre que
todo lo que sucede en las campañas evangélicas o a través de algún predicador, que Dios lo use poderosamente, está blasfemando. Y si llega a morir en ese estado, ese pecado te va a llevar al infierno. Es la blasfemia. Esta blasfemia no es por ignorancia de muchas personas, sino que conscientemente se rebelan contra el poder soberano de Dios. Es por una actitud totalmente rechazante hacia nuestro Señor Jesucristo, porque hay quienes ven a Cristo como un ser cualquiera, un ser creado. Por allí anda una personita que tiene un canal de YouTube que ni el Padre ni Jesucristo son Dios, sino que dice que Dios habita en luz inaccesible y que nadie lo va a ver. Son ideas locas que estos blasfemos, porque yo lo llamo blasfemo, estas personas blasfeman contra el Espíritu Santo de Dios, y es peligroso, es de condenar esto. Este tipo de rechazo es fruto de la maldad del corazón, según el versículo 34. A ver qué nos dice el versículo 34 de Mateo 12. Nos dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea que toda esta blasfemia que surge en contra del Espíritu Santo y su obra regeneradora y milagrosa también a la vez, toda esta blasfemia que surge en contra del Espíritu y que a la vez la Biblia lo describe como un pecado imperdonable, no viene de otra cosa, sino que viene es un fruto del corazón, porque la palabra dice en el versículo 34 que de la abundancia del corazón habla la boca. Ellos tienen atesorado en su corazón pura maldad, y cuando Dios quiere hacer lo bueno en sus narices, delante de sus ojos, ellos conscientemente lo rechazan, y esto a su vez llega a convertirse en un pecado imperdonable, porque están conscientes de lo que están diciendo. No dicen que se equivocaron, sino que a viento libre lo cuentan y lo dicen. Este tipo de rechazo es fruto de la maldad del corazón. Pero debemos alegrarnos, oiga esto, porque siendo hijos de Dios por medio de Jesucristo, según Juan 1, 12 y 13, que a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y Gálatas 3:26. Hemos sido renacidos, y por tanto este pecado imperdonable no puede ser practicado en un verdadero creyente. No puedes tú practicar esto porque tú eres un creyente de verdad. Tú eres una persona nacida de nuevo. Tú eres una persona que confías y crees plenamente en Dios, y que los milagros que existen, por supuesto, son de Dios, siempre y cuando sea evidente que es Dios quien lo está haciendo, que es el Señor quien se está moviendo en ese lugar, en esa campaña evangélica, qué sé yo, en esa iglesia, en ese momento que se está orando por aquel enfermo. Y si alguien llega y critica esa acción, está blasfemando contra el Espíritu Santo, y ese pecado, la Biblia lo registra como pecado imperdonable. Y eso es a lo que la Biblia se refiere cuando menciona que es pecado imperdonable. No es un pecado que nosotros cometemos cuando nosotros le damos toda la gloria a Dios, cuando nosotros estamos en una iglesia, cuando nosotros oramos, cuando nosotros predicamos, cuando nosotros leemos la Biblia. No estamos blasfemando contra el Espíritu Santo, pero sí cometemos errores, sí cometemos pecados, pero eso no son pecados imperdonables. El pecado imperdonable, repito, es aquella blasfemia que se atribuye o que se le da al Espíritu Santo cuando se le atribuye al poder de las tinieblas una obra
milagrosa en alguna persona. Son aquellos religiosos que llegan a decir que cuando hay un milagro en una iglesia es Satanás quien lo hace. Y ese pecado es imperdonable porque en realidad es el Espíritu Santo quien se está glorificando en ese lugar. Y eso es a lo que la Biblia se refiere cuando se menciona el pecado imperdonable. Es la blasfemia hacia el Espíritu Santo. ¿Y cuál es esta blasfemia hacia el Espíritu Santo? Es darle más gloria al poder del diablo que al poder de Dios. Dios te bendiga en esta tarde y el próximo domingo estaremos viendo un punto relevante, el yugo desigual. Muchas personas, muchos religiosos incluso llegan a enfocarse solamente en no te cases con una persona, tiene que ser creyente, no te cases con fulanito porque el fulanito, y sí es cierto, yo no estoy negando, pero no tan solo a eso se refiere. El yugo desigual tiene que ver en otras cosas y eso es lo que vamos a estar viendo este próximo domingo en punto de las 4 de la tarde. Por tanto, Dios te bendiga. Dios te bendiga, enhorabuena, que la gloria de Dios te alcance y que Dios ilumine tu semana y que te guarde en todo el trayecto de la semana. Dios te bendiga, te envío un fuerte abrazo. Bendiciones.